¿De quién es la culpa? Cuando cometemos un error, es fácil responsabilizar a las demás personas por nuestras malas decisiones o por nuestros errores. Es bien difícil encontrar a alguien que de primera mano reconozca su error y diga, yo me equivoqué. Si se quebró un vaso, preguntamos, ¿por qué quebraste el vaso? ¿Es que alguien lo dejó mal puesto ahí? Respondemos. ¿Por qué no compraste el pastel para la fiesta? Es que yo pensé que vos lo ibas a encargar. ¿Por qué no pagaste el recibo de la luz? Es que ya no me quisieron atender. Nada que no llegaste a tiempo y te cuesta reconocer que te mal organizaste en tu tiempo. Pero estos solo son ejemplos superficiales de cosas que pasan quizás una o dos veces en la semana o al mes. Pero ¿qué tal si te digo los siguientes ejemplos? Fíjese que yo no soy feliz en mi matrimonio porque ese hombre, esa mujer me hace la vida imposible. Sí, pero nadie, te recuerdo, te obligó a casarte con esa persona. Las personas que se han ido a Estados Unidos o han emigrado a otros países, y lo digo con respeto, para los que me escuchan también a través de este mensaje y están en el exterior, muchas veces decimos, perdí a mi familia. ¿Cuánto daría por recuperar a aquella familia que dejé en mi país natal? Pero te recuerdo, tampoco nadie te obligó a tomar esa decisión. Y le echamos la culpa al sistema, a la economía, que yo no tenía trabajo, y se nos olvidó que Dios nos podía proveer tanto acá como allá. Y así podríamos continuar mencionando una gran cantidad de ejemplos. Si te despidieron del trabajo, siempre le vamos a echar la culpa al jefe, o al horario, o a la carga, y siempre nos cuesta decir, me despidieron porque yo siempre llegaba tarde por el tráfico. Escucha bien, por el tráfico. No, te costaba levantarte temprano y no te organizabas en tu agenda y por eso te terminaron despidiendo. Pero esto ya es una costumbre bien antigua, no te preocupes. Todos hemos cometido este error de no reconocer la culpa de primera mano, porque nos cuesta reconocerlo. ¿Sabías tú que en Génesis 3:12 esto mismo le sucedió a la primer familia que habitó sobre la tierra y que se nos describe en el Génesis? Cuando Adán había cometido el error de la desobediencia, Dios lo convocó y le hizo una pregunta. Ajá, Adán, ¿qué pasó? Y Adán le echó la culpa a su esposa, a Eva. Entonces Dios convocó a Eva y le pregunta en el versículo 14, ajá, Eva, ¿qué fue lo que pasó? Y Eva le echó la culpa a la serpiente. Ya cuando Dios convocó a la serpiente, quizás la serpiente ya no tuvo a quién culpar. Y yo me imagino que hasta se quedó viendo al lado y ya no vio a quién echarle la culpa. Y ese triángulo nunca termina. Ese ejemplo lo vemos bien práctico en la escuela. Cuando un niño reprueba el año escolar, la maestra le echa la culpa a los papás porque no lo apoyaron durante todo el año. ¿Qué hace el padre de familia? Culpa al estudiante, a su hijo, y dice expresiones como las siguientes: es que viera que yo le digo a este niño que estudie, pero no hace caso. Y el papá o la mamá no reconoce que no lo supervisaron durante todo el año escolar. Y por último, el niño quizás le echa la culpa al profesor o a la maestra y dice, es que yo le caigo mal a la señorita. Es un triángulo que nunca termina. Por eso digo, qué difícil es reconocer y decir la culpa es mía. ¿Saben ustedes que Jonás en el capítulo 1 y versículo 12 reconoció que la responsabilidad de aquella tormenta que había sobrevenido sobre el barco era responsabilidad de él? Jonás es aquel hombre que huyó lejos de la presencia de Dios para no cumplir con la responsabilidad de ir a predicar que Dios le había encomendado. Entonces Jonás, cuando ya vino la tormenta sobre el barco, le dijo a los hombres de aquella barca, miren, yo soy el responsable. Así dice Jonás 1:12, láncenme al mar porque toda esta tempestad ha venido por mi causa sobre vosotros.
Y mira qué interesante que cuando cometemos un error nos llevamos de encuentro a las personas que no tenían nada que ver con nuestra irresponsabilidad. Así que Jonás, 1, reconoció que era culpa suya, pero número 2, corrigió el rumbo, terminó pidiéndole perdón a Dios y luego fue a hacer la obra, la encomienda, el trabajo que Dios le había delegado. Ahora, quiero llegar a un término de este mensaje y decirte las siguientes palabras. Deja de responsabilizar a las demás personas por tus propios errores o por las cosas en las que hayas obrado mal y que las cosas te salen mal. ¿Sabes que Adán fue insolente cuando le respondió a Dios en la Biblia? Las palabras exactas fueron estas. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué es lo que has hecho? Y Adán le dijo estas palabras, la mujer que tú me diste. Nota que Adán fue insolente, es decir, responsabilizar a Dios todavía de nuestras desgracias. ¿Por qué terminaste en la cárcel? Es que Dios me ha permitido esta prueba difícil. No, te cuesta reconocer que quizás ibas ebrio conduciendo, que ibas iracundo, enojado, molesto, que te pasaste el alto, que fuiste irrespetuoso. Te cuesta reconocer que no fue Dios quien te permitió ese problema, sino tu irresponsabilidad. El hijo pródigo, cuando regresó a su casa, a su padre, el hijo pródigo había actuado mal, y en San Lucas 15:17, el hijo pródigo dijo estas palabras. Esto es lo que haré. Primero, me levantaré. Segundo, iré donde mi padre. Y tercero, le pediré perdón. Fíjate bien esas palabras. Y cierro diciendo este breve mensaje para ti. Deja de responsabilizar a las demás personas por tus errores y toma el ejemplo, tú y yo, del hijo pródigo. Dice que, volviendo en sí, tomó esta decisión. Y te la repito por si no te quedó claro. 1, me levantaré. 2, iré donde mi padre. Y tercero, le pediré perdón. Pide perdón a Dios entonces de tus errores, corrígelos y Él te ayudará a que tengas mucha bendición en tu vida. Que Dios te bendiga.